Muy bien, chicos, pues vamos a hablar de lo que es el Islam. Primeramente quiero hacer un comentario que lo ideal no sería decir Islam, sino maometanos. Esto lo dice el padre Julio Membiel y lo dice porque lo distintivo entre el Islam con otras religiones es esto. ¿Por qué? Porque también los judíos o los cristianos o incluso algunos filósofos paganos o deístas pueden decir no hay más Dios que Dios. A eso cualquiera lo dice, ¿no? O sea, nosotros también sabemos que Dios es uno y trino, pero que solamente hay un Dios, ¿verdad? Acá también lo dicen los maometanos, pero la distinción es que Mahoma es su profeta. Bueno, también voy a iniciar con una obviedad que quizás sea innecesario, pero pues sabemos que no todos los musulmanes son malos, no va por ahí. O sea, se trata de entender de qué se trata esta religión, ¿ok? No se trata de decir que todos son malos, ni mucho menos, ¿ok? Bueno, para entender sobre el Islam, pues tenemos que hablar de Mahoma. Como ya les comenté, Mahoma pues fue el profeta principal del Islam. Él nace en la Meca, en lo que viene siendo actualmente Arabia Saudita, y donde se tiene que peregrinar si pertenece a esta religión. Algo importante sobre Mahoma es que él era pagano, no era cristiano, pero él conoce por oídas el cristianismo y también lo conoce por medio de un monje que era arriano. Y en base a lo que él conoce por él mismo, a oídas, realmente no es que fuera un exégeta o no es que fuera, no sé, un teólogo, no era una persona muy conocedora de la Biblia, pero en base a lo que él percibe del cristianismo en sus viajes y lo que adquiere de este monje arriano, que de lo que yo estaba buscando no encontré el nombre, él forma su doctrina, ¿ok? Él antes de empezar con esto del Islam llegó a ser un agente viajero de una viuda de Damasco y él termina casándose con esta mujer. Y les digo, entonces viajó más o menos por varias partes donde el cristianismo era la religión primordial y de ahí toma algunas ideas. ¿Qué pasa? Él hace su religión con extractos del cristianismo, como ya les comenté, y empieza a predicar aquí en la Meca, ¿no? Después de un tiempo ahí en la Meca, él empezó a tener problemas. Se dieron cuenta, o eso pensaban, que era un farsante. Entonces él se mudó a otro lugar que se llama Medina, que también es ahí en Arabia Saudita. En Medina, al parecer, tiene más éxito. Esto de su éxito, los que saben lo analizan en parte porque logró tener una influencia política. ¿En qué sentido? Que él dice, bueno, el Islam, todos los hombres somos iguales, ustedes que son esclavos van a dejar de ser esclavos, ustedes que deben dinero van a dejar de deber dinero, y entonces eso como en el momento causó un boom en estos lugares donde él estaba, y como que de ahí empezó a reclutar gente. Ya después que tuvo estos primeros seguidores, vuelve a la Meca, y ahí sí, como ya tenía un ejército, ya tenía gente, pues digamos que empezó a hacer lo propio del Islam, o la manera en que ellos crean prosélitos, que es en base a la fuerza. Entonces llega ahí a la Meca y con su ejército, pues digamos, se apodera de este lugar y empieza a tener seguidores. Y así fue extendiéndose por todos lados donde estuvo, ¿verdad? A base de fuerza. O sea, no fue como otras religiones, que puede ser a base de convencimiento, que puede ser con predicación. Acá siempre tuvo esta característica. Quien se convierte al Islam es por la fuerza en la mayoría de los casos, o al menos las conversiones multitudinarias han sido así. Hay alguna gente que pues de repente ve el Islam y algo encuentra de atractivo y se hace musulmán, pero en la mayoría de los lugares y en los países donde está el musulmán fue impuesto a la fuerza. Bueno, acá puse algunos datos, bueno, más bien algunos adjetivos. Es que era analfabeta, que era ignorante y era astuto. Ahora, esto, ¿por qué es importante? Porque el Islam, bueno, el Corán, perdón, que es el libro oficial, lo escribe en base, con ayuda de un monje y de otro personaje que lo ayudaron a traducir y a redactar lo que él pensaba. O sea, no fue algo que él escribió por sí mismo. Y era ignorante, era analfabeta incluso. O sea, él, como les comenté, no era una persona preparada, no era alguien que realmente haya estudiado la Biblia, que fuera un teólogo. Y esto también se va a reflejar en algunos comentarios que hace de la Biblia y en algunas cuestiones como muy simplistas de su doctrina.
Bueno, aquí como otro comentario que es importante para después, es que la manera en que él vivía, casi todos los biógrafos que estuve leyendo refieren que tuvo, con lo que coinciden es que al menos tuvo 9 esposas, pero hay algunos que dicen que incluso tuvo hasta 20, y eso sin contar las concubinas. O sea, para él no estaba mal la poligamia, y bueno, no solo la poligamia, sino una cantidad exorbitante de mujeres, ¿verdad? Otra cosa interesante es que también tenía una esposa que, digamos, consumó el matrimonio a 9 años. O sea, en este sentido, pues Mahoma era un pedófilo, así tal cual. Con 9 años empezó a tener relaciones, y en esto, o sea, no hay nadie que lo niegue. De hecho, actualmente, bajo este argumento, en países musulmanes, pues aprueba esto. Dicen, bueno, es que no es... ¿Por qué? Si Mahoma es el profeta y es, digamos, el modelo a seguir, lo que haga él es sagrado y por lo tanto es como digno de imitación. Es como similar, como un paralelismo nosotros con Cristo. Lógicamente, Cristo es Dios, Mahoma no es Dios, es un profeta, pero es considerado el profeta perfecto. Entonces, todo lo que él hizo es bueno y digno de ser imitado, incluyendo en este caso la pedofilia. Entonces, en varios países donde el Islam es la religión primordial, pues jurídicamente se acepta esto y no es mal visto. Lo malo es que tiene lógicamente consecuencias negativas para las chicas, viola los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, algún otro dato importante de su vida, como ustedes saben, ese es el signo representativo del Islam, es la media luna y una estrellita, ¿verdad? Esto surgió porque él se vanagloriaba. Él lógicamente pues era una persona normal, no podía hacer milagros, pero él se vanagloriaba de que en una ocasión se había caído un pedazo de la luna, él lo había tenido en sus manos y él lo había repuesto de la luna. Entonces, en base a esto, pues es el símbolo del Islam, porque a él, no sé exactamente, se le cayó un pedazo de luna, lo tuvo en sus manos y quién sabe cómo lo hizo para regresar. Pero bueno, ese es el milagro que él se atribuye. Ahora también, ¿por qué digo que era astuto? Porque pues logró hacer esta religión, también le sacaba provecho a una enfermedad que él padecía, parece ser que tenía epilepsia, y cuando le daban estos episodios, él decía que estaba hablando con el arcángel Gabriel. Entonces también tenía como estos dones de manipulación. Muy bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ok, un poquito más de qué es el Islam, ya propiamente. Es una religión monoteísta abrámica cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán. Como ya les había comentado, básicamente el credo o la confesión de fe es esta: no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero. O más sencillo, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Como les comenté, Mahoma toma varias cosas de la Biblia. Por eso es que incluso hay varios personajes que nosotros conocemos. Por ejemplo, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón, Jesús y también la Virgen María, que tiene un papel muy importante. Bueno, acá también es importante distinguir que los musulmanes le llaman Alá únicamente al Dios en el que ellos creen. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque ellos dicen que también existe, o que no existen, más bien se refieren a otros dioses como Ilah, en lugar de Alá. Entonces a los dioses falsos así les dicen, al Dios del cristianismo ellos les dicen Ilah. Y este dato es importante, ¿por qué? Porque hay gente que cree falsamente que es el mismo Dios y ellos no están de acuerdo. O sea, para ellos el Dios de los cristianos o cualquier otro Dios es Ilah, no Alá. E incluso hay católicos que se han confundido y que creen que es el mismo Dios, y al menos los musulmanes no están de acuerdo, y los católicos, digamos, de siempre, o no sé, la tradición de la iglesia no ha creído esto, aunque hoy en día hay gente que cree esto, ¿verdad? Que es el mismo Dios. Incluso si vemos algunas características como teológicas de cómo describen ellos a Dios, sí tiene varias cosas similares, pero en otras discrepa. Entonces también el concepto que ellos tienen de la divinidad no es igual al que nosotros tenemos. Bueno, algunas otras cuestiones de introducción. El Islam se inició en el siglo VI
Y algunos datos interesantes, por ejemplo, el Vaticano anunció que el Islam se había convertido oficialmente en la primera religión del mundo con sus, ¿qué número es? 1.352.000.000, superando por primera vez a los católicos distribuidos en todo el mundo. En otros términos, un poco más del 19% de la población mundial. Entonces, para que se den cuenta que realmente es una religión muy importante y que puede tener sus consecuencias a nivel mundial, que vamos a comentar un poquito después. Bueno, el Islam consta de 5 pilares esenciales, que son la limosna, la oración ritual. La limosna pues es muy similar a los católicos, es dar un porcentaje. Me parece que el porcentaje que ellos decían era 2,5 y es darlo a los necesitados. La oración ritual, que consiste básicamente en hacer 5 oraciones al día. El ayuno durante el mes del Ramadán, que no es solo el ayuno corporal, o sea, de comer o beber, sino también se abstienen de relaciones sexuales mientras esté el sol. Hasta que se oscurece, pues ya pueden cambiar, ¿verdad? La confesión de fe, como ya les dije, que es muy sencilla. Alá es Dios y Mahoma es el profeta. También lo que es la peregrinación a la Meca, que esto lo tienen que hacer todos los musulmanes que tengan, digamos, el poder adquisitivo o el nivel económico para poderlo hacer. Entonces esta es una obligación y básicamente esto es lo que ellos tienen que hacer. Esto es el Islam. ¿Qué está aquí lo interesante? Es que ellos, a diferencia del cristianismo, no generan una relación con Dios. Si se fijan, son unas cuestiones de preceptos. Claro, nosotros como religión también tenemos preceptos, por ejemplo ir a misa los domingos, ¿verdad? Pero acá no hay un desarrollo teológico o no hay una cuestión de incluso relacional con Dios. O sea, Dios para ellos es un ser que está allá y uno cumple haciendo las oraciones, reconociéndolo con la confesión de fe, yendo a la peregrinación a la Meca, pero no es un Dios que interactúe con el hombre. Entonces en ese sentido es muy diferente. Bueno, alguna otra cuestión importante del Islam es que no hay como tal una diferenciación entre el poder político y el poder religioso. El jefe religioso se vuelve el encargado de hacer justicia. Se puede decir en este sentido que los estados islámicos son estados confesionales. Es decir, la política se basa en lo que dice la religión, a diferencia de lo que ahora nos pasa a nosotros en Occidente, que está separado. Y no solo separados, sino que no hay influjo hoy en día entre la iglesia y el Estado, ¿no? Que están más bien enemistados. Como ustedes saben, pues Dios decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Acá no, acá todo es Dios. O sea, lo que dice el Corán, eso es lo que vamos a aplicar en el Código Civil, en los tratados políticos. Bueno, alguna otra cosa respecto al Islam. Como les comenté, hay varios personajes que nosotros como católicos compartimos. Por ejemplo, para que vean el nivel de ignorancia que tenía Mahoma. Él pensaba que la Santísima Trinidad eran Jesús, José y María. Él pensaba que la Sagrada Familia es a lo que nosotros nos referimos como Santísima Trinidad. Y eso está en los textos de ellos. También pensaba que María era hermana de Moisés. Y les digo, Jesús también tiene un papel importante, pero solo como un profeta. Y él dice, el Corán dice que Jesús no murió, que fue elevado al cielo. Y hay un episodio cuando llega ahí con Alá, Alá le dice, oye, ¿qué onda? ¿Que estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús le dice, no, ten misericordia de mí. Tú sabes que yo no diría eso, yo soy tu siervo. O sea, como que ahí Jesucristo hace profesión de fe de Alá. Dice, eso es algo que han inventado sobre mí y ellos han mentido sobre mí y han caído en el error. Pero ahí está Jesús y es un profeta importante. Pero lógicamente, al no ser Dios, en este sentido el Islam elimina pues todas las consecuencias de que Jesús sea Dios, es decir, la encarnación, los sacramentos, el sacerdocio. Entonces por eso les digo que teológicamente el Islam es muy limitado, es una religión más bien formalista, ritualista. Okay. Bueno, algunos otros datos. El doctor Bill Warner, fundador y director del Centro para el Estudio del Islam, concluye que la auténtica naturaleza del Islam son 1400 años de terror.
Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, esto es referente a México, no sé qué tan exactas son las estadísticas del INEGI, pero fue la fuente que encontré. Hay aquí 3.760 musulmanes en el país. La mayoría de ellos radican en el DF, en el Estado de México y en Jalisco. Y de hecho estaba viendo, déjenme me adelanto tantito, están todas estas mezquitas en México que son más de las que yo hubiera pensado. O sea, realmente no es como que sea una cantidad significativa el Islam en México, pero pues algo hay, ¿no? O sea, hay, digamos, varios puntos donde puede empezar a crecer. Bueno, les voy a poner un video para que vean lo que nos quieren hacer creer que es el Islam, y después lo vamos a comparar un poquito con otras cosas y con otros datos. Déjenme ver cómo salgo de aquí. A ver. Oye, Rick, disculpa, se me olvidó decirte de... ¿El audio es nada más conectar acá? Está de tu lado derecho. ¿Está muy fuerte? Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Hace 4 años me fui a estudiar a China, un lugar un poco extraño para viajar y estudiar. Y en la universidad en la que estaba estudiando tenía compañeros de otros países y claro, de otras creencias. Muchos de ellos eran musulmanes. Tenía que hacer trabajos en equipo y estudiar con ellos. Entonces, de alguna manera, llegué a tener una amistad muy grande con estas personas. Un día íbamos a tomar café y nos íbamos a sentar en el piso. En el momento en que yo me iba a sentar en el piso, Hamza, que era de Marruecos, me dijo: "Hey, espera, no te puedes sentar así". Y yo, ¿cómo que no? Me dice: "Primero toma este cojín y siéntate en él". Yo, no necesito, ¿para qué? Tienes que ser cuidada, eres una mujer, eres algo importante, eres un tesoro. Me dijo: ¿qué no conoces a María? Y yo, ¿María? ¿Cuál María? Me dijo: sí, María, la madre de Jesús. Y yo, ¿qué? ¿De qué me hablas? ¿Por qué tú conoces a María? ¿Por qué tú conoces a Jesús? Me dice: nosotros los musulmanes creemos en María y creemos en Jesús. Creemos que Jesús es un profeta. Y ahí fue el crash. Dije, ¿cómo es que alguien de otra religión, en otro lado del mundo, creía en Jesús y creía en María? Cuando terminó esa sesión de café, me fui rápidamente a mi habitación y me puse a investigar sobre el Islam. ¿Qué es el Islam? ¿Quiénes son los musulmanes? ¿En qué creen? ¿Cómo tratan a sus mujeres? Porque a mí me habían tratado excelentemente bien. Ahí me di cuenta que la única manera o el requisito único para ser musulmán es creer en un solo Dios, sin asociados, y creer en todos los profetas que Dios ha enviado, desde Adán, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por Moisés, incluso por Jesús, y terminando con el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con todos ellos. Algo que estaba yo investigando arduamente era: ¿y cómo tratan a las mujeres? Porque yo veía cosas en la televisión que no me cuadraban. Y cuando realmente entendí que las mujeres son importantísimas en el Islam, porque la mujer es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad, es cuando me enamoré. Cuando me di cuenta que una musulmana se cubre, utiliza una vestimenta islámica holgada en donde no se te ven tus formas. ¿Por qué? Primeramente, porque Dios nos lo manda en el Corán, que es nuestro libro sagrado, y también para recordarme que soy una sierva de Dios y que debo de ser humilde y debo de ser modesta, y que mi belleza por ser mujer es para mi familia, para la gente que me ama, que es mi familia. En ese momento dije, esto es lo mío, porque yo me he encontrado este respeto
en mi sociedad. Yo no lo he visto nunca. Y eso fue lo que me tomó de sorpresa, y después de 8 meses de haber leído y de haber investigado, fue que lo tomé. Tomé el Islam y para convertirse a musulmán, lo único que tienes que decir es la profesión de fe en tu corazón, que es: no hay más Dios que Dios, y el profeta Mohammed, además de todos los profetas, son mensajeros de Dios. Cuando llegué a México dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo pienso que soy la única musulmana, pero no. Encontré una comunidad en Facebook y de ahí empecé a ser muy activa en la comunidad. De hecho, bueno, este es mi antes y después. De hecho, fuimos a Egipto a buscar el conocimiento de nuestra religión. Todos en la comunidad estudiamos, trabajamos, intentamos hacer nuestra vida normal, por así decirlo. A lo que los invito es a que no se dejen llevar por los medios, por lo que alguien les dice, por lo que escuchan, por lo que ven en la tele. Quisiera que encontraran su verdad investigando de verdad, apagando la tele y empezando a leer, porque al igual que yo, que encontré mi verdad en el Islam, que es una forma de vida que me llena totalmente, ustedes puedan encontrar su verdad. Gracias. Bueno, entonces nosotros seguimos la invitación que hizo ella, nos pusimos a investigar del Islam y nos pusimos a ver si es cierto lo que ella dice del Islam. Entonces, bueno, para empezar, ustedes saben que las mujeres para el Islam son tan importantes que puedes tener 4 mujeres, entonces ahí empezamos bien, empieza bien, como ustedes saben. Mahoma pues gustaba mucho de las mujeres, incluso de las niñas, y acá este personaje, Ayatollah Yohaimi, es como un clérigo del Islam, y él hizo esta cita es de él, la dijo en 1980. Un hombre puede tener placeres sexuales con una niña tan joven como un bebé, pero no debe perjudicarla. Es mejor para una niña casarse antes de iniciar sentirse tener la menstruación. Es mejor para una niña, así venía el texto, empieza a tener la menstruación en la casa de su esposo, que en la casa de su padre. Un padre que casa a su hija muy joven tendrá un lugar permanente en el paraíso. Bueno, esto es lo que piensa un clérigo musulmán. Por ejemplo, en Yemen, la ley permite casarse a niñas de 9 años, pero si tienen el permiso de los padres, podrían hacerlo a una edad más joven. Eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, el 52% de las niñas menores de 10 años se casan en este país. Incluso en el 2012 hubo un caso de una niña de 8 años que murió tras mantener relaciones sexuales con su esposo de 40 años en la noche de bodas. Entonces, bueno, lo que me hace como muy diferente a lo que piensa nuestra amiga Mariana, que se ve que se la pasó bien en sus viajecitos, se divirtió. Y que no es muy buena cristiana. Que no leyó mucho. Bueno, en Bangladesh, donde más del 50% de las mujeres se casa antes de cumplir los 9 años, un clérigo islámico amenazó con hacer al yihad, es decir, la guerra santa, si se prohibían los matrimonios con niñas. En Pakistán, en el 2010, un hombre de 25 años de edad se casó con una bebita de 6 meses, porque en Pakistán no hay ley que limite la edad mínima de la mujer para casarse. ¿Qué les parece? Bueno, en Arabia Saudita, que es como, bueno, es más bien donde están los lugares santos del Islam, el lugar más radical del islamismo, pues pasa esto. Las mujeres están separadas de los hombres en la mayoría de los aspectos de la vida. Ellas no pueden votar, ni someterse a cirugías, ni viajar al extranjero, ni manejar un negocio, ni elegir a un compañero, ni trabajar sin el permiso o el acompañamiento de un maram, no sé cómo se pronuncia eso, o sea, un hombre de primer grado de su familia. Las mujeres saudíes pueden ser educadas, pero debido a la ley islámica Sharia, me imagino que es, ellas representan solo el 5% de la fuerza laboral. Bueno, pero eso sí, en Estados Unidos reclaman su derecho de usar su gorrito o lo que sea, ¿verdad? Pues se fijan en un país muy profeminista, muy feminista el Islam, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando en algunos otros lugares? Por ejemplo, en Holanda, esto es lo que dice el ministro del gobierno, calcula el número de 15.000 hombres maduros musulmanes en Países Bajos tienen novias infantiles, y añade, no podemos enfrentarnos con ello más.
Este problema ha dado lugar al crimen, el fraude, la violencia doméstica, la poligamia y la esclavitud. Casi todas las novias de importación son menores de 16 años. La mayoría son niñas que no han entrado en la juventud. En un esfuerzo tardío para solucionar el problema, el gobierno holandés ha promulgado la legislación que prohíbe el matrimonio a las niñas que no cumplen 18 años. Para rodear este problema, muchos hombres musulmanes en sus 50 y 60 años viajan a Marruecos, Turquía y otros países islámicos para realizar una boda con niños. Bueno, otro tema que es relevante en el Islam es esta cuestión del maltrato. De hecho, el Corán dice que el esposo más bien, tiene derecho a golpear a su mujer o de agredirla. Esto puede ser en 3 grados. Por ejemplo, la exhortación con palabras, la privación del sexo conyugal y finalmente también se puede llegar a los golpes corporales. Algunos traductores modernos y moderados del Islam han tratado de decir o cambiar que el término es alejarse, o sea que realmente no debería ser un maltrato. Pero los estudiosos del Islam, los que lo interpretan, dicen que esto no es así y de hecho los doctores del Islam no lo han aceptado, no han aceptado estas traducciones modernas. Lo que sí es verdad que han aceptado es que el correctivo físico debe ser suave, que no puede ser más de 10 golpes, que preferentemente no sea en el rostro y que sea con la mano. Es decir, pues han avanzado un poquito, ¿no? Al menos no está como tan dura la violencia en estos países. Ay. Oye, Rick, ¿cómo hago para...? Ah, no te creas, esto no lo ocupo. A ver. Les voy a poner otro video. Déjenme ver dónde lo dejé. Este es más breve. Eso está bien. Cierto. Así que ya la regué. Duplicar. Bueno, vamos a escuchar de viva voz lo que dicen las mujeres musulmanas. الفام الجزائرية الحرة لو كان ما يضربهاش خاطر هذيك فتحسو رجلة. Lo que dijo es, ¿se alcanza a ver o quieren que les vaya traduciendo? ¿Sí? Bueno, básicamente para nuestro auditorio, si es que hay alguien, dijo que una mujer que no es golpeada de vez en cuando no se siente importante. Eso es lo que dijo. Que la hace feliz. يقلقوا جا كان معايا هذيك الحاجه ما كانت نتنرفز هو حاجه لوجيك اللي في دي بوت البوليس ولي ما تضربش ما تكونش على الطريق هذيك ما تلحقش مرات تضربني. Bueno, ahí está el dato. 60% de las mujeres en Argelia piensan que sus maridos tienen el derecho de golpearlas. بتضرب بنتك ما عندكش مشكلة. ما عنديش مشكله تضرب. نضرب Acá que no lo estoy inventando yo. A ver. Este ya lo dije. Ok, ahora vamos a volver a otro tema, y también del Islam. Bueno, lo que es la Guerra Santa. ¿Qué es la Guerra Santa? Básicamente es el derecho que le da el Corán a los musulmanes de matar, o como dice acá, de hacerlos cautivos
asediadlos a aquella persona que no se quiera convertir al Islam. Y que fue lo que hicieron, como les comenté, históricamente, y que es lo que siguen haciendo, ¿verdad? Ciertos grupos. Incluso ustedes sabrán que durante la Edad Media hubo órdenes religiosas que se encargaban de rescatar a los cautivos que tenía el Islam. Incluso me parece, sino que me corrija David, que Miguel de Cervantes de Saavedra estuvo en una de estas, estuvo hecho preso del Islam y eran los monjes los que, digamos, se intercambiaban por ellos. En alguna ocasión se podía hacer por dinero, pero en otras ocasiones eran los monjes los que tomaban el lugar del preso, porque pues nos hacían esclavos, ¿verdad? A los cristianos. Bueno, otra cosa relacionada a esto es que también las personas que no son musulmanas es como que no son personas para los musulmanes, o al menos jurídicamente son inferiores. Entonces las personas que están en las UMAs, en las comunidades musulmanes, si no son musulmanes, pues no tienen los mismos derechos. Y esto se ve fácilmente en los países donde la mayoría son musulmanes, lo que pasa con las minorías. Estas personas pues sufren la discriminación, la violencia y los ataques de los musulmanes, a diferencia de lo que pasa en los países occidentales, donde ellos sí exigen tolerancia, ¿verdad? Incluso se están presentando fenómenos en algunos países de Europa, ya desde tiempo, ahorita más adelante vamos a ver, que se hacen barrios donde son la mayoría o todos musulmanes. Y si hay alguien que no es musulmán ahí, a veces les queman el carro, digamos que hacen sus atrocidades donde empiezan a ser mayoría. Y esto ya se ve, les digo, en países de Europa. De hecho, los policías no entran en esas zonas, ya tienen miedo. A ver si acá va a decir algo importante. Creo que no. Bueno, otra cosa que también, digamos, no se ve lo que ellos exigen. Ellos en donde llegan, pues quieren hacer mezquitas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Arabia Saudita está prohibido que haya templos de otras religiones. Entonces, en ese sentido, ellos no son parejos, ¿verdad? Bueno, acá lo que nos interesa es que hay autores que dicen, si bien como habíamos visto el Islam se originó en el siglo VI, pero hay autores que dicen que es un pueblo bíblico, o sea que ya viene de antes y que tiene un papel importante en la historia, que incluso, aunque en este momento no parece, incluso puede ser positivo. Se dice que son descendientes de Ismael, hijo de Abraham por su esclava Agar. Agar fue una esclava egipcia concubina de Abraham, madre de Ismael. El Génesis narra la expulsión de Agar y su hijo, provocada por maltratar a Sara, esposa de Abraham. Debido a la esterilidad de Sara, la historia bíblica nos dice que ésta consideró conveniente que Abraham obtuviera descendencia a través de Agar. De la unión nació Ismael, del cual descienden los ismaelitas. Cuando Agar fue expulsada, vagó por el desierto, debido a que maltrataba a Sara. Un ángel le dijo a Agar, en nombre de Dios, que su descendencia sería incontable. Entonces, como les comentaba, hay autores, en este caso del que yo lo tomé, es el padre Julio Membier, en un librito que se llama Los Tres Pueblos Bíblicos, y él tiene esta teoría que realmente el pueblo musulmán pues viene desde antes, viene desde la Biblia y que tiene un designio de Dios. Y la Biblia alude también a que tendrá 12 caudillos, es decir, que será de carácter belicoso, que como lo vemos pues en este sentido pues es muy acertado. ¿Qué misión divina puede tener? Pues a lo mejor, como ustedes saben, algún tiempo pues el Islam se encargaba de que la cristiandad se manteniera unida, se encargaba de que hubiera santos, bueno, no se encargaba, pero de manera secundaria pues provocaba que la cristiandad fuera más combatiente. También se dice que gracias a que los musulmanes estuvieron 8 siglos en España, los españoles se hicieron más religiosos y tenían como ya esta parte de defender el catolicismo y que también les ayudó a la evangelización de América. Es decir, en cierto sentido se puede decir que Dios se vale de los musulmanes para sacar algunas cosas buenas de los cristianos.
Y quizá también lo podemos ver como que en algunos casos sirve de castigo. Esto lo estoy diciendo yo, no lo dice Membiel. Bueno, otro autor importante es Hilary Belloc. Y antes de decirles su pensamiento, quiero mencionarles algunas frases que él saca. Esto es de un librito que se llama Las Grandes Herejías. Y bueno, otra de las conclusiones en base a esto es que es una herejía el Islam. Lo interesante es que, y es una de las causas que Belloc da de que ha sobrevivido tanto y de que no ha disminuido, es que es la única herejía que no nació dentro de la iglesia. Pero sí es una herejía, ¿por qué? Porque toma varios aspectos del cristianismo, como ya les comenté, incluso varios de los profetas, a Jesús y a María, pero no nace en el seno de la iglesia, lo cual ha hecho más difícil como esta labor de corrección que la iglesia suele hacer con las herejías. Acá siempre fue algo externo. Otra cosa que él refiere que es importante para el triunfo que ha tenido el Islam es que lograron convertir al pueblo mongol, que era un pueblo muy fuerte y muy belicoso. Entonces llegaron de Asia y África, entonces como que era muy difícil para Europa sostenerlos. Bueno, acá les leo las citas que puse. Esto él lo escribió en 1939. Tendremos casi seguro que contar que el Islam en un futuro cercano, tal vez si perdemos nuestra fe, el Islam renacerá. Y es justo lo que pasó. En Europa ya no tienen fe y les ha entrado el Islam por todos lados, ¿verdad? Y lo peor es que todavía ni siquiera se dan cuenta. David Belloc, que tenía fe y que era inteligente, se dio cuenta en 1938 lo que iba a pasar, y hoy en día los europeos dicen bienvenidos refugiados. Bueno, también dice, el futuro siempre llega como sorpresa, pero por mi parte no puedo dejar de creer que una de las principales cosas inesperadas del futuro será el retorno del Islam. Y en el contraste entre nuestro caos religioso y la certeza religiosa, que sigue siendo fuerte en todo el mundo musulmán, subyace nuestro propio peligro. No encuentro aquí cómo moverle. No sé, pero no funciona. Ok, seguimos. Dice, no hay nada inherente al islamismo que le haga incapaz de la ciencia moderna y de la guerra moderna. Todavía convierte a salvajes paganos al por mayor. Ninguna porción del Islam abandona nunca su libro sagrado, su código moral, su sistema organizado de oración, su código moral, su sencilla doctrina. En vista de esto, cualquier persona con un conocimiento de la historia está obligado a preguntarse si no vamos a ver en el futuro a un rival en el poder político musulmán y la renovación de la antigua versión del Islam sobre la cristiandad. Como ven, pues Belloc fue un profeta de lo que sucedió. Lógicamente, aquí habría que diferenciar que como tal la cristiandad ya no existe, porque la cristiandad se refiere a que impera en la sociedad el orden cristiano. Lo que existe es cristianismo, tanto en México, en Europa y en varios lados, pero cristiandad como tal ya no existe en ningún lado. Bueno, lo que les decía importante aquí es que es una herejía. No fue un contraste pagano a la iglesia, no fue un enemigo foráneo, fue una perversión de la doctrina cristiana. Oye, Rick, no le puedo mover aquí, no sé si me puedas ayudar. Está acá en la pantalla. ¿Cómo, Carlos, puedo preguntar? Sí, claro. ¿Cómo explicas esto que predijo Belloc sobre que es una perversión de la misma doctrina cristiana? Y hace unos momentos dijiste que fue más bien foráneo. Lo que pasa es que Mahoma estuvo en lugares donde había cristianismo. Él no era cristiano, pero conoció la Biblia. Entonces él toma algunas cosas del cristianismo, lo que le parece como más simple, lo que es más fácil de transmitir a la gente, y también conoció a un monje arriano. Entonces, en base al conocimiento que él tenía superficial y en lo que le habló el monje arriano, él hizo una síntesis, un resumen adulterado lógicamente de lo que es la Biblia. Entonces ahí él, pues ahí ¿Por lo eso toma. se incluye que la cristiandad tiene como la culpa? No es que tenga la culpa la cristiandad, no, para nada. Más bien él lo toma de ahí, es una herejía nada más. La culpa sería de él, más que nada, no sé, no sabría decirte de quién es la culpa como tal. Gracias.
Un otro dato que dice el padre Membiel, ya digamos más esperanzador, dice: ¿quién sabe? No han de ser mañana ellos convertidos a la fe, los que reduzcan a Jesucristo en las últimas naciones de la gentilidad. Los maometanos han sido, sobre todo en su condición de enemigo exterior de la cristiandad, los que han mantenido la unidad heroica de los pueblos cristianos, contribuyendo así poderosamente a su esplendor y grandeza como un azote externo que da coherencia interna. Los musulmanes también entrarán en la iglesia, un poderoso movimiento agita hoy al mundo. Un poquito más adelante les voy a justificar el por qué tiene esta idea el padre Membiel, que va de la mano con lo que dice Fulton Sheen. Acá dice Fulton Sheen: creemos que los musulmanes se convertirán, no directamente enseñando el cristianismo, sino a través de un llamamiento a los musulmanes a venerar a la Madre de Dios. Esta es la línea del argumento. El Corán cree en su Inmaculada Concepción, también en su parto virginal. El Corán también contiene versos sobre la Anunciación, la Visitación y el Nacimiento. Contiene pinturas de ángeles acompañando a la Santa Madre y diciendo: oh María, Dios te escogió y te purificó, y te eligió sobre todas las mujeres de la tierra. En el 19º capítulo del Corán existen 41 versos sobre Jesús y María. Hay tal defensa a la virginidad de María aquí que el Corán, en su 4º libro, atribuye la condenación de los judíos a la monstruosa calumnia de ellos contra la Virgen María. Y, no me acuerdo si les puse esto, sí, acá. También dice: tú serás más bendita entre todas las mujeres del paraíso después de María. Esto se lo dice a la hija del profeta. En una variante del texto, Fátima dice: sobrepasa a toda mujer excepto a María. Es decir, María es la mujer más importante en el Corán y en el Islam, incluso más importante que la hija del profeta, que es Fátima. Como ustedes saben, Fátima es el nombre de una de las apariciones de la Virgen. Y aquí se pregunta Fulton Sheen: ¿por qué la Santa Madre en el siglo XX se reveló en la pequeña aldea de Fátima para que todas las futuras generaciones la conocieran como Nuestra Señora de Fátima? Ya que nada sucede desde el cielo si no es con la mayor fineza de detalle. Creo que la Santísima Virgen escogió ser conocida como Nuestra Señora de Fátima como promesa y signo de esperanza para el pueblo musulmán, y como asegurándoles que ellos, que le manifiestan tanto respeto, un día aceptarán también a su divino Hijo. Bueno, y algunas cuestiones como para respaldar lo que dijo Fulton Sheen, es que en algunos lugares, por ejemplo en Mozambique, cuando llevaban en procesión a la Virgen de Fátima, hubo bastantes conversiones de musulmanes. Y incluso, bueno, hace poco salió una noticia, no recuerdo en qué parte, pero de unos musulmanes como rezándole a la Virgen, ¿no? No sé, que parece ser que algunos católicos lo tomaron como algo negativo, como una profanación. Habría que ver en qué sentido, la verdad no me acuerdo bien de la noticia, pero básicamente la idea de Fulton Sheen y de algunos católicos es que la Virgen de Fátima va a ser quien finalmente va a convertir a los musulmanes. Y de hecho, pues no parece ser fácil que haya otra alternativa. Lo que se ha visto de misiones de la iglesia, pues siempre ha habido relativo éxito, en algunos lugares ha sido más difíciles, pero siempre ha habido algo de conversiones, y en lo que es los musulmanes ha sido el pueblo más difícil de convertir, y es significativo y pues, digo, elocuente que en algunos lugares, por ejemplo como les dije, Mozambique, con el solo hecho de que hubiera algunas imágenes de la Virgen de Fátima, pues ya haya habido conversiones. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya estamos como con el tiempo encima, ¿verdad? Bueno, le voy a echar un poquito más de leña al fuego, porque quiero terminar con un argumento. Voy a leerles al rato un artículo que creo que explica el por qué se ha permitido que el Islam se expanda tanto en Europa. Bueno, aquí algunas noticias que recopilé que tienen relación con lo que les decía. Por ejemplo, algunos barrios en París donde está prohibido que ingresen mujeres europeas. Acá esta chica es una ex musulmana, es decir, se arrepintió de creer en el Islam y pues así le estaba yendo, ¿verdad? Creo que la querían matar por dejar de creer en el Islam. Sí. No sé si supieron de lo que pasó en Rusia, ¿cómo se llama esta población?
Chechnya, no sé, Chechenia. Chechenia, es un lugar donde la mayoría de la población es musulmana, es al parecer el 98%, 95%. Bueno, pues a nuestros amigos musulmanes se les ocurrió hacer un campo de concentración para personas homosexuales. Bueno, el alcalde de Londres dijo que los atentados terroristas son parte de la vida de las ciudades. Como diciendo, bueno, váyanse acostumbrando a lo que vamos a tener en Londres. Yo soy el alcalde y como están nuestros amigos musulmanes, acostúmbrense. Bueno, Suecia, que también está teniendo un influjo importante de inmigración musulmana, se ha convertido en la capital de Occidente de la violación. Acá les tengo algunas estadísticas. Sí, por ejemplo, en el 2014 se denunciaron 6.600 casos de violaciones, de los cuales el 90% eran refugiados musulmanes. Bueno, esto es lo que están haciendo en Europa. Y las feministas pues no se dan cuenta. ¿Qué es lo que dicen? Que los refugiados violan a las mujeres es mejor a que lo hagan los suecos. Como quien dice, la feminista pues no se da cuenta del problema que tienen, ¿verdad? Y cuando los políticos conservadores tratan de llamar la atención, pues los descalifican de islamófobos. También hubo, por ejemplo, este caso de una sueca que fue violada por 7 refugiados sirios y que al parecer la estaban torturando en el sótano. Bueno, encontraron a algunos de los culpables y la condena que les dieron fue únicamente 4 años de prisión. También, por ejemplo, es interesante lo que pasó hace poco aquí en México, ¿no? Que supuestamente el tipo que casi le corta el cuello al padre, pues estaba loco. Y así, o sea, cuando un musulmán hace algo, pues la verdad es que la justicia no los juzga igual. En cambio, si fuera un hombre blanco de alguna denominación cristiana, el peso de la ley le caería mucho más fuerte. Bueno, les quiero, como les dije para terminar, leer un artículo que nos va a hacer comprender por qué están permitiendo esto los europeos. Nada más necesito tu ayuda, Rick, para poder copiar este enlace que puse aquí. No sé si puedo. Sí. Bueno, está en las notas. Igual eso ya lo puedes quitar. Ahí está. Ahí lo tenéis. De aquí se va a poder. Ahí está. Si quieres. Bueno, les voy a leer rápidamente un artículo de Juan Manuel de Prada. Se titula Islamismo y laicismo. Si quieres, duplica la pantalla. De todos modos no se va a alcanzar a ver. Así que, bueno, les leo rápidamente como para que se den cuenta por qué se permite esto. Un amable lector me solicita que explique más detalladamente esa alianza anticrística entre islamismo y laicismo que mencionaba en un artículo anterior. Me permitiré ilustrar tal explicación con citas de una irresistible novela de Chesterton que aborda proféticamente estas cuestiones. La taberna errante, dominada por la figura de Lord Ivywood, un líder liberal encandilado con el progreso humano. A Ivywood lo mueve un secreto aborrecimiento del cristianismo, que considera una religión contraria al progreso. Para erradicarla, propone muy taimadamente al Parlamento un plan de modernización de Inglaterra, empezando por el cierre de las tabernas. Entre paréntesis, medida que encubre su odio a las alegrías cristianas que siempre se han congregado en derredor del vino. Así actúa el laicismo, se envuelve con chácharas reformistas y modernizadoras. Invoca razones de higiene pública y progreso social. Pero tales aspavientos no son sino farfollas con las que se camufla su odio constitutivo y medular a la fe cristiana. Para ayudar a camuflar ese odio, Ivywood se muestra partidario de una compenetración de civilizaciones, que expone con palabras melifluas y ecuménicas. Cito: vivimos en una época en que los hombres empiezan a darse cuenta de que un credo tiene tesoros para los otros credos.
Una religión tiene secretos que revelará a las otras. Una fe puede comunicarse con otra y una iglesia enseñar a otra iglesia. ¿Por qué no vamos a admitir que a su vez el Islam puede ofrecernos algo precioso, algo susceptible de sembrar la paz en miles y miles de hogares? Ivywood se muestra convencido de que el islamismo es la religión con más potencial progresista que existe y de que puede facilitar el crecimiento perpetuo hacia la perfección infinita, que es el fin último de la religión democrática. Por supuesto, la fascinación de Ivywood por el Islam no es sino el disfraz con el que oculta su afán por demoler el patrimonio espiritual del cristianismo. Ivywood ve en el Islam un catalizador, o dicho más exactamente, una antítesis hegeliana que facilitará, una vez rotas las barreras cristianas, una síntesis fundada sobre la evolución, la relatividad y la expansión progresiva del pensamiento. Bueno, antes de continuar, no sé si ustedes han seguido algunas noticias de cómo en algunos lugares de Europa celebran el Ramadán y le echan porras al Islam, pero o sea, los estados laicos, cuando el cristianismo hace alguna manifestación pública, lo censuran. ¿Y por qué, si se supone que son laicos, apoyan otra religión? ¿Por qué? Porque en el fondo el laicismo, pues es esto, lo que busca realmente es la destrucción del orden cristiano que en algún tiempo hubo en Europa. No es que tengan odio hacia otras religiones, sino que odian el cristianismo. Bueno, acá continúo. Como todo progresista, Ivywood piensa que el mundo está mal hecho, y en un rapto de endiosamiento afirma tajante: y yo voy a rehacerlo a mi antojo. En un pasaje especialmente sobrecogedor de la novela, Ivywood muestra su aversión hacia el arte clásico y aboga por un arte en el que se vayan difuminando las figuras hasta concluir en la pura abstracción. Su interlocutor le opone: todo se puede combinar hasta un cierto punto, pero más allá de este punto la identidad desaparece, y con ella todo lo demás. Pero eso es lo que Ivywood anhela: quiero la ruptura de barreras, y nada más. Tal confesión abruma y horroriza a su interlocutor, pero la ruptura de tales barreras tal vez signifique la destrucción de todo, a lo que Ivywood asiente ensoñador. Es posible. Por fortuna, para frustrar el designio de Ivywood, se halla Patrick Dalroy, un capitán irlandés fiel a la alegría de las tabernas y a la fe de sus ancestros, que sabe que las sociedades colapsan cuando reniegan de su tradición espiritual y cultural. Cuando le preguntan por el gran destino que le aguarda al Imperio Británico, Dalroy lo resume en 4 episodios: victoria sobre los bárbaros, empleo de los bárbaros, alianza con los bárbaros, conquista por los bárbaros. Y es que en efecto no hay otro destino sino la conquista por los bárbaros para los pueblos que han renegado de su tradición. Por eso laicismo e islamismo, el jano bifronte del nuevo orden mundial, se necesitan como la uña y la carne. Y bueno, ahí termina el artículo y también ahí termino yo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo un comentario porque recientemente escuché, bueno, más bien leí un artículo en internet que decía que en algunos países de Europa, no sé específicamente en cuáles, los refugiados de varios países que supuestamente están en guerra y no pueden regresar a sus países, regresaban incluso de vacaciones, en periodos de vacaciones, a sus países que supuestamente no podían regresar y estaban en guerra, y esta, digamos, subvención económica para realizar estos viajes pues es pagado por los impuestos de los mismos habitantes de estos países europeos. Entonces se me hace como una contradicción de la versión de los medios de comunicación de decir Europa está acogiendo a los refugiados porque están huyendo de la barbarie y de la masacre en sus países, cuando vemos que en realidad muchos de estos refugiados regresan a sus países. Sí, pues es que realmente pasa todo lo contrario a lo que nos quiso hacer creer la chica de la charla. O sea, realmente los medios de comunicación, en su mayoría, lo que tratan es de proteger al Islam, y los gobiernos en Europa están apoyando al Islam. ¿Sí, Rick? Y también irónicamente, pues esos refugiados musulmanes no se van a los países musulmanes. Sí, o sea, hecho, Arabia Saudita no los recibe, o los países que son 100% musulmanes pues los rechazan, ¿no? Entonces eso hace pensar por qué los refugiados van directamente a Europa. Sí, pues es que es
bueno, ya no es el caballo de Troya ni siquiera, porque pues ya todos se deberían de dar cuenta que lo que quieren hacer pues es conquistar Europa. Lógicamente, no me acuerdo quién lo dijo, pero fue un líder importante musulmán. Lo que no pudimos hacer con la guerra, lo vamos a hacer con la natalidad. Fue el presidente de Turquía. Al presidente de Turquía. O sea, lo que están haciendo es, bueno, nosotros ya llegamos a estos países, como en Suecia tienen un hijo y nosotros tenemos 7 hijos, 8 hijos, pues en una generación, pues el país va a ser musulmán. Y de hecho eso ya es el problema que tiene pues ya muy pronto Francia. Hay otros países donde pues no tienen este problema, o al menos no en esta escala, y algunos países que han tenido políticas inteligentes, como me parece que Polonia y Hungría, donde no están permitiendo refugiados. Y de hecho creo que David nos compartió una estadística donde son los países donde hay menos terrorismo, donde han tenido menos atentados. Y también la Unión Europea los está presionando para que tengan refugiados. Por eso les digo, o sea, la Unión Europea lo que busca es que entre al Islam y terminar destruyendo Europa. Y también otra cosa que está comprobada y es como un elefante en el cuarto del que nadie habla es que hay mezquitas en Europa financiadas por el Reino de Arabia Saudí que curiosamente son las que siguen la doctrina salafista, ¿no? Que son pues, los mala onda, ¿no? Los violentos, o los que terminan haciendo los atentados, ¿no? Y esto lo decía una política española que se llama, ay, se me olvidó su nombre, pero soy su fan, muy su fan, sí se ve, ¿no? Ella discutía en un programa de televisión con 2 musulmanes que le decían que el Islam puro paz y amor y así, y entonces él le decía, bueno, o sea, nosotros vamos a permitir en España la construcción de mezquitas cuando en Arabia Saudí se permite la construcción de iglesias católicas, por si un grupo de españoles vive ahí y quiere ir a rezar o quiere ir a celebrar la misa, pues entonces cuando sea así, entonces podemos hablar de reciprocidad, pero si no, pues cómo pretenden estar metiendo lana a los países europeos y que son los que ocasionan los atentados terroristas, ¿no? Y una cosa que pasa ahora que no pasaba en la Edad Media, por ejemplo, es que los árabes tienen todo el dinero del petróleo, ¿no? Entonces tienen una cantidad de recursos pues que a lo mejor los europeos no tienen tan a la mano y medio les pueden hacer manita de cuerpo por eso. El Real Madrid quitó la cruz de su escudo para que no fuera ofensiva a los pobres musulmanes. Televidente dice, pregunta, ¿cuántos musulmanes hay en México aproximadamente y en Jalisco? Acá tengo las estadísticas. Si quiere, permíteme abrir la presentación nuevamente. Bueno, de acuerdo al INEGI, en México hay 3.760 musulmanes. Esta estadística es del 2010, de los cuales en el DF radican 1.178 y en Jalisco 248. De hecho, investigando en internet, aquí en Guadalajara hay una mezquita. Ay, de hecho creo que lo puse acá. A ver. ¿Cómo sabes eso? Hay una aquí en calle Hospital, entre Federalismo y calle Puebla. Y hay otra, acá no está el domicilio, pero aquí está, Usala, Guadalajara, sí. O sea, hay 2 centros musulmanes aquí en Jalisco. Oye, Carlos, otro dato curioso, así nada más como para comentarlo. Sí. Ellos creen en la concepción virginal de Cristo, pero dicen que Él no es el Hijo de Dios porque no resucitó. ¿No? ¿Y por qué dicen que no resucitó? Pues porque no se murió, ¿no? Y toman como base lo que dice el mismo Jesús, de que así como Jonás estuvo 3 días dentro de la ballena, así estará el Hijo del Hombre dentro de la tierra. Entonces dicen, pues Jonás no estuvo muerto. Entonces Jesús, si no se murió, pues no puede resucitar, y entonces no es el Hijo de Dios. Sí. Otra persona pregunta, ¿qué debemos hacer como católicos ante toda esta propaganda del Islam? Una pregunta interesante. Bueno, primero como católicos, conocerla, conocer qué es lo que estamos haciendo aquí, pero yo creo que tendríamos que hacer algo a nivel político, legislar estas políticas de migración para que no se nos metan aquí en diferentes lugares y que no nos cambien la cultura, porque es lo que va a pasar en Europa. También en ese sentido nosotros tenemos que regresar a nuestras raíces católicas, que nuestra sociedad
sea católica, que tenga raíces para poder defenderse, porque como la sociedad ya no es cristiana, como lo decía el artículo, pues cualquiera se le mete y cualquiera cambia la cultura. Y rezar por su conversión. Y rezar por su conversión, sí, claro. Sí, es impresionante como en las Filipinas, que es creo el tercer país del mundo donde se supone que hay más católicos. Sí. El líder político de ahí se ha vuelto muy extremista, que ya no permiten que la gente ni siquiera traiga rosarios en las calles o en sus carros o lo que sea. Y pues ya hemos visto que hasta ahí ya entró el ISIS. Y de hecho no es un número importante en Filipinas, estaba leyendo, creo que son el 5% nada más de la población. Pero tiene muy cerquita a Indonesia, ¿no? Sí, Es el más grande. Sí, pero estando solamente 5% ahí concentrados, con eso han hecho los atentados. Y sí, ve cómo han cambiado las políticas, ellos. Yo tengo otro comentario que también lo vi, cuando mencionó David lo del Real Madrid y esta, digamos, política de modificar su escudo. Otro, digamos, momento que a mí se me hizo muy grave y muy raro fue que en un partido no sé si fue exactamente Australia contra Sí, fue Australia, Arabia Saudita. en el momento en el que hacen un minuto de silencio por las víctimas del atentado terrorista en Manchester, la selección de Arabia Saudita rompe el minuto de silencio y se pone a calentar en el campo, asumiendo o arguyendo que no es parte de su cultura guardar un minuto de silencio, cuando se ha comprobado en otros eventos, digamos, globales que participan árabes, que sí se guarda un minuto de silencio por respeto, digamos. Sí, claro, pero tiene que ver con esto mismo de que para ellos hasta cierto punto está justificado los atentados terroristas, entonces no lo reprueban. Lógicamente hay niveles de musulmanes, hay quienes son más, por así decirlo, más fervorosos y que van a hacer eso, pero hay otros que no lo van a hacer, pero que no lo van a ver mal. Sí, exacto. Que no lo van a descalificar. Van a decir, bueno, ellos están haciendo esto, pues. Como dos clasificaciones, los extremistas que van y hacen y los otros que se quedan callados pero silenciosamente. Como los que van a misa y los que van a ejercicios espirituales, pues a lo mejor unos, pues sí, por dar un ejemplo, hay quienes no son tan fervorosos, no siguen tan al pie de la letra del Islam, hay quien no sigue tan al pie de la letra del Islam y no va a hacer eso, pero hay otros que sí. Muy interesante, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias.